compartir la clase de hoy, ¿no? Ay, carambas. Ay, carambas. Estoy haciendo, y ahora sí. Y voy a proyectar. Listo, ahí está. Vamos a ver aquí más. Voy a admitir. Voy a inhabilitar algunas funciones. Admitir. Ya. Listo, vamos a ver aquí más. Voy a admitir. Ya no hay más. Ya hay 9. Bueno. Vamos a empezar entonces. Ya está grabando, me parece esto. Sí, ya está grabando. Bien. Vamos a continuar con el temario, ¿sí? Y vamos a observar de que nos toca desarrollar el tema de suficiencia de datos. Suficiencia de datos en el capítulo 18. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla, cómo funciona esto de la suficiencia de datos. Vamos a ver quién más. Ya. Para resolver un problema se dispone de cierto tipo de información. En este caso lo vamos a llamar datos. Los datos deben ser lo necesario para hallar la solución. En algunos casos se necesita de 2 datos para hallar la solución y en algunos casos solamente un dato. ¿Ya? Este tema trata sobre la evaluación de cuán necesario es, de cuán importante, de la importancia, en este caso del problema, de un problema matemático. Un problema consistente, o se dice que es consistente, cuando los datos disponibles son suficientes para resolverlo. Y obviamente no se van a contradecir. Entonces vamos a ver el día de hoy la consistencia. Si ese dato proporcionado es consistente, si ese dato proporcionado me facilita hallar la respuesta, ¿sí? Puede ser 1 o puede ser hasta 2, ¿no? El problema, por ejemplo, los lados de un triángulo rectángulo miden números enteros consecutivos. Calcule la hipotenusa. Este es todo el enunciado. Voy a resaltarlo mejor para que lo puedan ver. Todo este es el enunciado. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Los lados de un triángulo rectángulo miden números enteros consecutivos. ¿Ya? Los lados son consecutivos. Y luego me piden calcular la hipotenusa. Ahora, acá dice, esta información es consistente, ya que la información brindada con esta información se puede calcular la hipotenusa. Ya está. Y acá aplicas tu teorema de Pitágoras, ¿no? Y sale ahí el valor de la hipotenusa. Otro ejercicio. Vamos a colocar esto por acá. En el problema se reparte una herencia proporcionalmente a las edades de 13, 15 y 18 años. Cuando te hablan de proporción se le agrega una K, ¿no es cierto? Una constante. Si el menor recibe 520 y el mayor 900, ¿cuánto recibe el intermedio? Ya. Sobran datos, dice acá. Además, los datos se contradicen. Vamos a ver. Bueno, acá está haciendo la apreciación, el análisis el autor, ¿no? Y observa que los valores para acá son diferentes. Bueno, pues que pueden haber problemas así, ¿no? Que hay que tomar con pinzas, ¿no? Los enunciados e ir descartando. Bueno, suficiencia de datos. Las preguntas en este tema proponen un análisis con los datos ya disponibles. Chicos, en lo que es suficiencia vienen temas múltiples. Es decir, te va a venir, puede ser geometría, te puede venir preguntas de aritmética, te puede venir preguntas de trigonometría, ¿no? Pues vienen de una variedad de diferentes temas. A eso quería llegar. Todos los problemas de este tema tienen una misma estructura, tienen un patrón. Constan de una pregunta, ¿ya? Y 2 afirmaciones. Afirmación 1 o enunciado 1, premisa 1, vamos a llamarlo así mejor, premisa 1 y premisa 2, en los cuales se dan ciertos datos, se van a proporcionar ciertos datos. El problema consiste en evaluar cada afirmación, cada propuesta, ¿ya? Y bueno, acá dice, no se exige la solución del problema, sino determinar cuáles son suficientes para contestar la pregunta. Tú vas a
probar cada una de esas afirmaciones, cada una de esas propuestas por separado para ver si solamente con la existencia de una de ellas se puede llegar a la solución, pues, ¿no? O si una información complementa a la otra, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a ver varios casos en lo que es suficiencia de datos. Afirmación 1 por sí sola. Esa alternativa se marca si utilizando, en este caso, cuando tú solamente utilizas esa afirmación y esa información, con esa existencia de la información, tú puedes responder a la pregunta. Vas a marcar esta cada vez que se cumpla eso. Y observes que en la segunda le faltan datos, ¿no? Por sí solo no se puede desarrollar. Ahí marcarías esta opción, en la alternativa marcarías esta opción. ¿Cuándo vas a marcar 2 por sí sola? Pasa lo contrario, ¿no? Esta alternativa vas a marcar siempre y cuando pueda responder la pregunta con los datos de la afirmación 2. Y la afirmación 1 no proporciona los datos necesarios. ¿Cuándo vas a marcar ambas? Afirmación 1 y 2. Cuando los dos datos brindados en esas afirmaciones lo vas a utilizar para llegar a la respuesta. ¿Ya? Pero jamás por separado. ¿Cuándo vas a utilizar o vas a marcar la opción cada una por sí sola? Es cuando de manera independiente tú puedes encontrar la solución con ambos datos. Y por último, una alternativa es, si se te presenta, se requiere información adicional o la información es insuficiente. Vas a marcar esa alternativa justamente cuando falte un dato más, ¿no? No te permite desarrollar el problema. Entonces, en la insuficiencia de datos van a aparecer sí o sí esas 5 alternativas. De ahí tienes que reconocer cuándo lo vas a utilizar o marcar. Sugerencias, ya se te aconseja leer bien la pregunta, y luego hacerte la pregunta a ti mismo, ¿qué datos vas a necesitar para responder esa pregunta? Segundo, no es necesario que llegues a la respuesta porque la respuesta no te va a preguntar. ¿Ya? Tú vas a ir probando, ¿no? Si te funciona, si te sale o no. Si te funciona, si ves que te sale, entonces ahí vas a, de acuerdo a las orientaciones que te acabo de dar, a las indicaciones que te acabo de dar, vas a hacerlo. ¿Ya? Tercero, vas a intentar resolver primero con el dato 1. Luego, aparte, con el dato 2. ¿Ya? Si puedes desarrollarlo con la primera y con la segunda, quiere decir con las dos juntas, pues, ¿no? De acuerdo a lo que hemos leído. Pero tienes que evaluar. Primero trabaja con una independientemente con cada una. Y ahí te vas a dar cuenta y vas a poder descartar. Vamos a ver el siguiente caso, a ver, para que me entiendas un poquito. No sé si, creo que el año pasado no hemos visto, creo, este tema. Es un tema, bueno, que está tocando el libro, ¿no? Y a buena hora también que lo está tocando. Vamos a ver en el ejemplo 1 que he citado. Dice, la figura muestra un triángulo ABC, ahí lo tenemos, donde dos de sus lados miden, en este caso, AB mide 2 centímetros, acá está, todo este espacio es 2 centímetros, y AC mide 5 centímetros, acá está, AC mide 5 centímetros, ahí está. Además, se sabe de que teta o tetita o tita, como le quieran llamar, es un ángulo agudo. Creo que todos a estas alturas sabemos lo que es un ángulo agudo o más o menos a cuánto equivale, ¿no? Bien, luego me está diciendo lo siguiente. Calcula el perímetro del triángulo ABC. Quiere que yo calcule el perímetro. El perímetro del triángulo, vamos a parar para acá, triángulo ABC. Ustedes se estarán preguntando, ¿por qué 2P? En la mayoría de libros de matemáticas, cuando se habla de perímetros, su notación matemática es 2P. Cuando tú solamente le colocas P, eso ya no es perímetro, eso es semiperímetro. Y obviamente lo divides en 2, ¿no? Ya, así que vamos a calcular eso. Considerando la siguiente información. Vemos que acá hay una afirmación 1 y acá hay una afirmación 2. Siempre en un ejercicio de suficiencia de datos te van a venir dos informaciones. A ver, vamos a utilizar la información 1. ¿Ya? Dice, el triángulo ABC es isósceles. Es una afirmación que me está dando. Si el triángulo es isósceles,
Acá, ¿cuánto vale? ¿Y cuándo se estaría hablando de un triángulo isósceles? ¿Mm? ¿Alguien tiene una idea de cuándo estaríamos hablando de un triángulo Los dos isósceles? iguales. A ver, por acá escuché solamente iguales. ¿Quién estoy hablando? Normal, ¿no? Espin Un isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. Muy bien. Entonces, por el dibujo también puedo darme cuenta, ¿no? De que este lado debería ser igual a este lado, ¿no es cierto? Y esto debería ser 5, ya que tenemos esa información. Te pregunto, ¿ya podríamos hallar el perímetro con ese dato completado ahora? ¿Sí o no? ¿Tú crees que sí, porque tenemos todos los lados. ya podríamos? Sí, Ya podríamos, ¿no? Acuérdate que el perímetro, en este caso, para ese triángulo ABC, es el resulta de la suma de todos los lados, ¿no? Ahí estaría sumando 2 más 5 más 5, ¿no? Y ahí prácticamente ya tendrías el perímetro, ¿sí? Así que este de acá, de por sí, es válida. Vamos a ver la segunda información, ¿ya? La segunda afirmación. En la segunda afirmación, vamos a ver, bueno, acá se sale que el perímetro es 12, ¿no? Ahí lo voy a dejar. Eso se tiene de la afirmación 1. Ahora vamos a ver de la afirmación 2. Eso de acá lo voy a borrar. Ya está. Vamos a ver de la afirmación 2. No sé lo que conseguí. A ver, dice, el valor del ángulo tita, dice ahí nada más, el valor del ángulo tita. Así como está teniendo el valor del ángulo, podré determinar ahí, con eso nada más, así de por sí, sabiendo que ahí tengo un ángulo, o brindándole el valor al ángulo, podré determinar el perímetro. ¿Mm? Me parece que hay una ley, ¿no es cierto?, para calcular este lado de acá, que le llaman la ley de los cosenos, ¿sí? Por mediante ley de los cosenos también podríamos hallar, poniéndole el valor del ángulo, también podemos hallar. Acá nos pueden dar, ¿no? El valor del ángulo nos pueden dar un valor determinado. Teniendo acá, sabiendo el ángulo, acá ya puedo hallar con la ley de los cosenos, ya podría hallar acá este lado, ya podría hallar. Y de ahí, automáticamente completo, ya también, igual me va a salir el perímetro. Entonces, a mi parecer, ¿no? Cada una de este tipo de información de por sí son suficientes. ¿Sí? De por sí son suficientes. Entonces acá sería mi alternativa de... No sé si han visto la ley de los cosenos. Si es que lo han visto, normal me van a poder entender. Si no, podrían revisarlo. La verdad que no sé en qué tema estarán en geometría. Bueno, acá cada enunciado de por sí, cada afirmación de por sí es suficiente. Por separado, pues suficiente. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El ejemplo número 2. Uy, aritmética, ¿sí o no? Tenemos ahí aritmética. Dice, determina el cardinal del conjunto B. ¿Te acuerdas qué cosa es el cardinal? ¿Te acuerdas qué es el cardinal? ¿Cuándo hallamos al cardinal o cuándo se habla de cardinal? Cardinal es un término que se refiere a la cantidad de elementos de un conjunto en sí. Puede ser de un conjunto en sí o de una operación en sí. ¿Ya? En este caso me está pidiendo el cardinal del conjunto B. Y tengo la afirmación 1. En la afirmación 1 dice de que A unión B me salen todos estos elementos. En A unión B yo considero todos, ¿sí o no? Considero todos los elementos. Sabiendo solamente esta información, ¿puedo saber cuántos elementos conforman a B? ¿Qué dicen, chicos? Vamos a ver acá con otro color, con verde. Ahora, viendo la segunda información. A intersección B. Vamos a graficarlo acá. A y B. A intersección B. Puede ser así o puede ser como inclusión. Dice que la intersección es 1 y 3. O sea, si la intersección es 1 y 3, ¿no?
Estos de acá, estos elementos 2, 4 y 5, ¿no? 2, 4 y 5 serían del A, ¿sí o no? Serían del A, ¿sí? Ahora, podría saber con la segunda afirmación cuántos cardinales van a formar el conjunto B. Es decir, Miss, ¿de qué está hablando? Sigo sin entender qué es cardinal. Cardinal, en este caso, vuelvo a repetir, es la cantidad de elementos, ¿no? En este caso, los elementos del conjunto B son 2, pues, ¿no? Tiene 2. Aparentemente son 2, ¿no? Pero también tenemos el vacío, tenemos, en este caso, al 1,3 de por sí mismo. Tenemos acá, definido. Entonces, vamos a ver cuál de esas alternativas se presta para poder hallar. ¿Mm? Para poder hallar esta información. Entonces, aquí, la información 1 será suficiente. La información 2 es suficiente. Necesito la información 1 y la información 2 para poder hallar la cantidad de elementos de B. O la información 1 y 2 son insuficientes. Me falta más datos. O la E, cada información por separado es suficiente. ¿Qué dicen, chicos? ¿Cuáles son sus informaciones, afirmaciones, perdón, me voy a quedar para poder determinar la resolución del ejemplo? ¿Mm? Pero, Miss, Mucho. 2, 4 y 5 necesariamente son de A. Podría ser universal, ¿no es cierto? Ah, muy buena Ah, información, excelente. ¿Quién fue? Ah, muy Carvajal. claro. Ahí está, excelente. Puede haber acá un conjunto universal, ¿sí? Claro, puede haber un conjunto universal. Puede ser, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podríamos deducir si es que no necesariamente, ¿no? Pero acá en esta afirmación solamente pues entran dos conjuntos, ¿no? ¿Mm? Esa definición me da. Me dice de que todo eso está unido a B. Estos son los elementos que representan. Luego me dice esto con esto. A intersección de B, 1 de 3. Son necesarias las dos, ¿no es cierto? De por sí solito la 1 no me ayuda mucho, ¿no? Yo necesito la 1 y la 2. Entonces, ¿cuál sería en este caso? ¿Mm? Vamos a colocarle la 2, acá el 4 y acá el 5. Todos están incluidos dentro del conjunto universal, ¿no? Si lo hago así, ¿no? ¿Mm? Yo necesito tanto de la información 1 como la de la información 2. Entonces sería, la información 1 y 2 son necesarias. La 2, o solamente necesito la 2 y ya no necesito la 1. ¿Podría ser? Solamente uno de sus compañeros no me ha hablado, Carvajal. ¿Mm? De que solamente quiero ver el cardinal, ¿no? De B. Tendríamos que regresar a ver propiedades y todo eso, ¿no? Podríamos hacer eso. ¿Ya? Bueno, acá con la información 2 también, sin necesidad de ver la 1, yo también puedo manejarlo. También puedo manejarlo. ¿Sí? Con la información 2 sería suficiente, podría también ser eso, ¿no? Podría ser suficiente. Si solamente me quedo con esa expresión de acá, intersección B, bueno. Pero acá vamos a colocarla así, ¿ya? La información 1 y 2 son necesarias para poder hallar. Ya no hay más elementos, ¿no? Para saber que no hay más elementos aquí en este espacio. Ya está. Sigamos al siguiente ejercicio. El ejemplo 3, determinar el valor de X más Y considerando la siguiente información. Vamos a ver la siguiente información.
X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 25. Luego me dice la segunda afirmación, X por Y igual a 12. Ya. Quiere el valor asociado de X más Y. Entonces lo que voy a tener es X más Y al cuadrado, porque acá veo que hay cuadrados y acá hay multiplicación ahí. Entonces acá sería el primero al cuadrado más el doble por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Está? Ajá, muy bien. Marco, ¿no? Y luego, aquí ya podría reemplazar esta suma, ¿no? Porque ya lo tengo con esta afirmación. X al cuadrado más Y al cuadrado dice que es 25. Más 2XY. Ahí, así me quedo hasta ahí con la afirmación 1, me quedaría ahí. Vamos a utilizar la afirmación 2. En la afirmación 2, continúo, ya, voy a reemplazar este valor que ya lo tengo, que me da la afirmación 2, me lo está dando, me lo está ofreciendo ahí, sería 2 por 12. 2 por 12. Y acá tendríamos 25 más 2 por 12, 24, ¿no? Ahí tendríamos 24. ¿Sí? Luego tendríamos otra vez X más Y, ojo, porque yo tenía el cuadrado, yo lo puedo pasar este cuadrado al otro lado como si fuera raíz, y tendría raíz de 49, ¿no? ¿Ya? Y cuando yo saco una raíz a un número, siempre va a tener dos valores, uno positivo y uno negativo. En este caso sería 7, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué conclusión yo puedo llegar? ¿Cuál de esas alternativas es la más apropiada? La información 1 es suficiente, o sea, con la 1 ya me salió la respuesta para calcular X más Y. La información 2 es suficiente de por sí para calcular la respuesta. O la información 1 y 2 son necesarias, se complementan para llegar a la respuesta para calcular el valor de X más Y. O quizás la 1 y la 2 sean insuficientes, ¿no? Me faltan más datos todavía. O suficiente con la 1, hay todo, o suficiente con la 2. En este caso, hay todo, pues, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? Acá he tenido que usar las dos afirmaciones para poder llegar al resultado, ¿sí? Entonces acá sería la información 1 y la información 2 son necesarias. Yo las necesito, esas dos informaciones, ¿ya? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Ya vimos un poquito de producto notable, ¿no? Álgebra. Vamos a ver el siguiente ejercicio, ejercicio 8. En el ejercicio 8 de la página 117, para los que tienen el libro, vamos a leer lo siguiente. Dice, un señor compra dos productos, A y B. Al momento de transportarlos, el costo varía en forma inversa al peso. Por el peso pagó 150. ¿Cuánto se gastó en A y cuánto se gastó en B? Eso me parece lo que dice, un señor compra. ¿Ya? Ya. Además, afirmación 1 dice que A costó 100 soles y B costó 50 soles. Afirmación 2, A pesa la mitad que B. A ver, vamos a ver. Vamos a colocar entonces acá peso A. Todos en relación al peso. Y acá el peso B. Peso B. Ya está. El peso A. Por el peso se pagó 150 soles. Dice, bueno, entonces, asumo que es en total, ¿no? De esos dos productos. ¿Ah? Ahora, ¿qué más dice? Ya vamos a utilizar la primera información. A costó 100 soles y B costó 50 soles. Ya está. Entonces, si A costó, vamos a suponer X porque no sabemos. B, vamos a colocar acá el doble. El doble del dato, estamos utilizando de acá del dato 2, A pesa la mitad del B. ¿Ya? Entonces tendría lo siguiente.
tendría que 3x, acá vamos a poner acá esta x también rara, ahora sí, ya. Tendríamos que 3x es igual a ¿cuánto? 150. Claro, 150. Y de ahí, ¿cuánto me sale el valor de x? Por acá me están escribiendo al chat. Muy bien, 50. Esta proporción de 1 a 2 me salió gracias a esto. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Continuamos. Entonces, para el primero, acá reemplazando, voy a colocar acá con otro color. Acá sería 50 me costó. Este es para el A y este de acá sería 100, ¿no? Para el B. Ya está. Entonces, es necesario tener las dos informaciones para poder hallar la respuesta. Es necesario una sola información, ya sea del primero o del segundo, es suficiente. O quizá me falten datos, ¿no? Capaz me falten datos. ¿Cuál sería la opción más indicada para poder hacer válido? ¿Será suficiente ello? A ver, ¿qué dicen, chicos? Acá directo me da, mira, me da la información, ¿no? Dice que A me costó 100 y B me costó 50. Bueno. Ahora, A me costó 100. No, está por acá. No, me costó 50. A pesa la mitad que B. Ahí también me sale, ¿no? La información 2 es suficiente, ¿no? La información 2 es suficiente. Ya, con la otra información dice A costó 100. Yo creo que ahí hay un error de tipeo, no lo sé, quizá del libro, ¿no? B costó 100, ahí sería A costó 50, ¿no? Ya. Si es que hay esa corrección de por medio, ahí sería cada una de las informaciones por separado es suficiente. Pero como no hay esa corrección acá de esto, de que es una afirmación, yo solamente me quedo con la segunda. La información 2 es suficiente. Bien, chicos, pasamos al último ejemplo, ejemplo 5. Calcula el área del terreno agrícola. Ya está. Afirmación 1, el área. Acuérdate, el área, y acá hay un dato. La primera, es un terreno de forma rectangular. Ya voy a hacer mi terreno en forma rectangular. Esto vale X, esto vale Y. Ojo que me pide calcular el área, eso es el dato 1. El dato 2 me dice, o me da como información que la diagonal vale 240. 240. Y acá se sobreentiende que es X y acá es Y. Ahora, tú podrás hallar la información del área, ¿ya? La información del área solamente con la afirmación 1 o podrás hallar el área solamente con la información 2. A ver, con la información No, 2 está incompleta, nos falta. La información 2, a ver, vamos a utilizar, yo creo que nuestro Pitágoras sería el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado es igual en este caso a la hipotenusa al cuadrado. Vamos a ver, por ahí dijeron un no seguro, muy bien. Acá tendríamos x al cuadrado. ¿Dónde está? Vamos a acomodar acá. Nos falta, ¿no? Vamos a ver, por acá voy a borrar este de acá de x al cuadrado. Vamos a cerrar acá. Justo estamos en la última, no se preocupen. Acá vamos a ver quién me escrito por acá. Ya. No es suficiente, claro, no es suficiente. Entonces marcaríamos la alternativa E, ¿no? Las informaciones dadas son insuficientes, no, me faltan más datos. Igual voy a tener acá, seguir teniendo incógnitas aquí, ¿no? Voy a seguir teniendo incógnitas para poder hallar, ¿no? Me falta. Así que la E, pero ya está planteado ahí, ¿no? Ahora, a partir de acá, pues, creo que les he mandado, creo que no está acá,
No, no está acá. Está en el cubículo. Ya mandé lo que es la tarea, ¿no? La tarea. Sí, traten de plantearla, chicos, y de acuerdo a eso van a poder marcar, ¿no? Si es suficiente o no, o independiente cada valor. Voy a tomar una captura para ya dar por terminado ello, ¿no? A partir de la próxima semana voy a implementar un sistema más. No se preocupe, no va a retornar el método Orlando. Hay otro método que estoy implementando, que es parte de mi capacitación para esta coyuntura, la que estamos desarrollando clases en línea. Chicos, eso ya lo vamos a desarrollar la próxima semana y les estaré indicando. Ya, traten de cumplir con sus tareas, aquellos que no han cumplido, por favor. No esperen a que todavía salga la lista. Qué vergüenza que salga la lista cuando no han cumplido. Por favor, ya traten de cumplir su tarea. Y a seguirse esforzando, ¿ya? Si por ahí hay alumnos que sienten que han salido mal o están bajos en su simulacro, tienen opción de mejorar. ¿En dónde? En la presentación de sus tareas, pues traten de presentar sus tareas y también de forma así como están, yo puedo calificar, ¿no? Yo puedo calificarles ahí también, esa sería la otra opción. Pero lo primero sería, pues, de por sí en tu simulacro salir bien, pues, ¿no? Y ya, de todas maneras, aquellos que han salido mal, pues ahí podrían mejorar en participación en clases. Ya, estamos dando por terminado entonces. Conmigo será hasta otra oportunidad. Cuídense. Nos vemos.